Hoy tenemos a Juan Antonio Vallejo como ponente, es jefe de servicio del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y experto en teragnosis, especialmente en teragnosis en páncreas. Él nos va a hablar del tratamiento con radionúclidos en el cáncer de páncreas y recordad que todas las dudas, las preguntas que queráis dirigirle las podéis escribir en el chat y al final de la presentación las podremos discutir junto con Juan Antonio y con los dos expertos que tenemos hoy, Juan Carlos Alonso Farto y José Luis Bercher. Juan Antonio, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias, Pilar. En primer lugar, yo quiero agradecer el que me hayan dado la oportunidad de volver a participar en esta plataforma de formación continuada del Clinic, que ha conseguido situarse con un puesto muy importante en la formación continuada relacionada con la imagen, con la medicina nuclear y con el radiodiagnóstico. Y yo no quiero empezar sin dejar de hacer un agradecimiento a alguien que ha sido para mí una de las figuras más importantes de la medicina nuclear española, que es la doctora Francesca Pons y Pons, y un agradecimiento personal por todo el trato que me ha dispensado a lo largo de estos años y sobre todo por la ayuda que ha hecho para que crezca nuestra especialidad. Por otro lado, también quiero agradecer al doctor Salvador Pedraza, como digo, el detalle de haberme invitado, a pesar de que considere, como hemos hablado previamente, que esto es una bomba cargada, ¿no? El tema del cáncer de páncreas. Bueno, el cáncer de páncreas es una situación compleja, y es una situación compleja porque si nosotros analizamos cuál es el contexto epidemiológico de la patología, vemos que la incidencia está casi en 500.000 de casos anuales a nivel global. Y algo curioso, y es que la mortalidad está muy próxima a esa incidencia. Es decir, que en el año 2020 prácticamente el número de casos nuevos y de pacientes que fallecen del cáncer de páncreas es el mismo, lo cual nos da una idea de cuál es la magnitud del problema. Y además, durante los últimos años que se ha producido una explosión y una mejora en los resultados en muchas patologías neoplásicas, el pronóstico de los pacientes con cáncer de páncreas se ha mantenido prácticamente invariable, con una tasa de supervivencia en torno al 10% a los 5 años. Vemos aquí que tanto en mujeres como en hombres está por debajo del 10% esta supervivencia, según este estudio de SEON de las cifras del cáncer en España. Y esto es así por la propia localización del órgano dentro de la economía, y es que la mayoría de pacientes se van a diagnosticar en estadios avanzados, en estadios 3 y 4, estadios en los que la resección quirúrgica no es viable y por tanto no va a tener esa opción, porque tenemos que tener muy claro que en el cáncer de páncreas el único tratamiento potencialmente curativo es la resección quirúrgica. Y solo un 15% de esos pacientes que se diagnostican en un estadio en el que la resección quirúrgica con intención R0, intención curativa, es posible, y estos van a tener una mediana de supervivencia global de 35 meses. Pero otro grupo importante, un 30%, ya no son subsidiarios, solo obtenemos una terapia paliativa porque estamos en el contexto del cáncer de páncreas localmente avanzado. En este caso, fíjense cómo la mediana supervivencia baja ya a 13 meses. Y finalmente, en la situación de metástasis, que es la gran mayoría de pacientes que se diagnostican, el 55%, son pacientes que van a recibir una terapia paliativa y con una mediana de supervivencia global entre 6 y 11 meses. Y es fácil que cuando nosotros pensemos en el cáncer de páncreas y el rol de la medicina nuclear, intentemos trasladarnos a los tumores neuroendocrinos. Tumores neuroendocrinos donde hemos tenido una revolución con el uso amplio y extendido de la terapia con lutecio dotatate, los datos del NETTER-1, esas curvas de supervivencia que se separaban ampliamente y que creo que muchos de nosotros tenemos una experiencia muy positiva en el uso. Incluso en el NETTER-2, que ya incluye pacientes de páncreas, donde también los resultados que se han comunicado y que recientemente se han publicado son bastante buenos, pero volvemos a un escenario completamente distinto.
El cáncer de páncreas no neuroendocrino es una entidad de diagnóstico tardío en la que hay una pobre expresión de dianas que nos sirvan como argumento para la terapnosis, que condiciona por su presentación y la situación clínica en la que se diagnostica una escasa supervivencia y que, bueno, más allá de una realidad clínica, estamos hablando de una fuente de datos de investigación. Y lo primero que vamos a hacer es intentar buscar estas dianas que se están trabajando y una de ellas son receptores epiteliales, como las integrinas alfa V beta 6, que son receptores de superficie que no están presentes en epitelio sano y que se sobreexpresan en una serie de tumores epiteliales con mayor intensidad en aquellas lesiones que son metastásicas. Son estudios preclínicos en los que se trata de diseñar un trazador diagnóstico marcado con galio para ver cuál es la relación entre la captación tumoral y el órgano sano. Entre ellos se ha ensayado en el páncreas y además se ha hecho un parte diagnóstico utilizando lutecio y se ha visto que aquellos animales, aquellos especímenes en los que se implantaba el tumor, que expresaban las integrinas y que se veían con el trazador diagnóstico con galio, cuando se les administraba la terapia con lutecio se conseguía una reducción en el tumor en cuanto a volumen y también aumentaba la supervivencia perdón, de estos especímenes, con lo cual, al menos desde el punto de vista de investigación, había una vía. Y a partir de aquí se ha desarrollado ese parte diagnóstico para receptores epiteliales marcado con galio en el diagnóstico con lutecio, en el que hay un ensayo en marcha para evaluar niveles de seguridad y eficacia en pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas localmente avanzado o metastásico, cuyo objetivo es precisamente identificar factores de seguridad, dosis limitantes, y poder dar pie a hacer un fase 2. Está en fase de recogida con finalización prevista para diciembre de este año, pero es importante porque selecciona a los pacientes en base a la expresión de estas integrinas, con el PET, con Gale 68 DOTA 5G, aquellos pacientes que tienen lesiones cuyo submáximo es al menos el doble que la captación pulmonar hepática. Estos pacientes reciben una única dosis de lutecio utilizando DOTA como quelante y el análisis posterior es mediante PET. Hasta ahora los datos que hay publicados son de 14 pacientes en los que no se han registrado eventos adversos serios y ha permitido detectar lesiones tanto a nivel óseo, pulmonar como de hígado, con unas dosis aceptables a nivel de riñón y médula ósea. Como ven aquí, lo que están tratando de buscar es el perfil de seguridad de cada una de estas dosis. ¿Y por qué es importante este tratamiento? Porque esta imagen fue la imagen del año de la Sociedad Americana de Medicina Nuclear imagen molecular, precisamente utilizando estos pares, ¿no? El diagnóstico y la terapia con lutecio y la imagen de post-terapia de este paciente. Bueno, creo que hablar de FAPI en cualquier órgano está permitido. El microambiente tumoral y esos macrófagos activados están presentes en múltiples lesiones neoplásicas y también tenemos datos de que parece que el PET con FAPI es superior al PET con FDG precisamente en los casos de neoplasia pancreática. Y a partir de aquí pues tenemos la opción de otro parte diagnóstico. En este caso utilizar itrio 90 o lutecio 177 FAPI como agente de terapia en el contexto de aquellas neoplasias que se hayan identificado con el trazador diagnóstico. Bueno, pues Ferdinandus publicó ya en el 2021 un grupo de pacientes, entre los que había 3 de ellos, de estos 9 pacientes que tenían un adenocarcinoma de páncreas metastásico, y que lo que demuestra es que hay bastante, o al menos en algún caso, como en este paciente número 6, aumenta la supervivencia, pero estamos hablando de supervivencia de 100, de 120 días. O sea, son pacientes avanzados y que realmente no tienen un resultado como el que estamos acostumbrados a ver en otras entidades, ¿no? También, como es lógico y la tendencia en otras áreas de terapia, buscar alternativas terapéuticas con emisores alfa. Eso se está haciendo en investigación también con animales, en los que se ve la distribución de este lutecio FAPI comparado
con el actinio FAPI, cuál es la reducción tumoral. Bueno, pues aquí tenemos que parece que la mejor respuesta se obtiene con lutecio, en este caso comparado con el actinio, ¿no? También desarrollo de nuevas herramientas de terapia como cobre o el actinio FAPI 04, en el que, bueno, pues la investigación lo que está viendo es cuál es el control de la enfermedad y, bueno, sí que tenemos resultados que avalan que hay respuesta, pero hay que cuantificarla y trasladar esta parte preclínica a realmente los estudios experimentales en humanos. Otra vía de investigación, la vía de inhibidores de par con el rucaparib, en este caso solo diagnóstico, ¿no? Diagnóstico para ver cuál es el comportamiento del trazador en base a que esté inhibida o no los receptores de par. También hay un ensayo clínico en marcha en el que también se incluyen pacientes, perdón, especímenes con cáncer de páncreas y en los que se ve cuál es la biodistribución y cómo se comporta el trazador en función de que se bloquee la reparación del DNA con olaparib o con otros fármacos. Finalmente, para terminar con la parte de terannosis, el tema de los anticuerpos tisulares, pues es un estudio que a mí me ha llamado la atención porque tiene una imagen muy demostrativa, cómo responde la lesión tumoral con itrio 90, con un par teragnóstico itrio 86, itrio 90, y que, bueno, a pesar de que son solo 5 animales los que se han tratado, pues parece que hay buenas perspectivas. Anticuerpos monoclonales como el anti-CD147, en el que, a pesar, repito, de que son estudios preclínicos con poco número de pacientes, se obtienen buenos resultados. ¿Qué más dianas hay por ahí en la literatura? Bueno, pues hay un blanco, el antígeno carcinoembrionario, marcado con un yodo 131 y una tasa de respuesta del 6%, muy bajita. O otro blanco que es la mucina, que a veces está presente en este tipo de tumores, con el clivatuzumab tetracetam marcado con itrio 90, que reportan una tasa de estabilización del 35% y un 15% de respuesta parcial. Pero yo creo que realmente la estrategia válida, la estrategia que va a tener un peso es la implantación de micropartículas de fósforo 32. Por recordar un poco a la audiencia, el fósforo 32, que ya, como dijo el doctor Alonso al principio, lo hemos utilizado en el tratamiento de enfermedades hematológicas y que seguimos utilizándolo, quizás un poquito menos que cuando empezamos en esto, es un emisor beta que tiene una energía máxima de 1,7 MeV y una energía media próxima a 0,7 MeV, con un radio medio de alcance de 2,76 milímetros y un máximo de 8,2 milímetros y un semiperiodo de un poco más de 14 días, ¿no? ¿Y dónde está indicado? Pues está indicado en pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado e irresecable, con un tamaño de la neoplasia inferior a 7 centímetros en el diámetro máximo y un volumen menor de 110 centímetros cúbicos, que tengan un aceptable estado general y que reciban tratamiento de quimioterapia inicialmente con gemcitabina. El procedimiento es un procedimiento multidisciplinar en el que han de estar implicados varios profesionales, especialmente los ecoendoscopistas, anestesia, protección radiológica. Es un sistema de micropartículas que está registrado por Oncosil. Aprovecho para agradecer tanto a Antonio Ponce como a Araceli García las facilidades que me han dado para acceder a datos de estos estudios. Se implanta por vía econdoscópica y finalmente se aprovecha el Vestralum del fósforo 32 para obtener una imagen post-implantación. El paciente se monitoriza, habitualmente se marcha en el mismo día que se hace la administración del tratamiento, pero previo al alta nosotros vamos a tener una imagen que nos corrobora la correcta deposición de las micropartículas en el área que queremos. Y aunque hay varios estudios pequeños, yo creo que merece la pena que nos centremos un poquito en el PANCO. Es un estudio clínico abierto de una sola rama en pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado y resecable, en combinación con quimioterapia con fosfirinoso, gemcitabina y nab-paclitaxel. Son pacientes con esas características de tumores menores de 6 centímetros, con un buen estado general, una buena calidad de vida, sin enfermedad metastásica
a distancia que no hubieran recibido previamente quimioterapia o radioterapia. El objetivo primario es analizar la seguridad y la facilidad de la administración y un dato de respuesta que es el control local de la enfermedad medido a las 16 semanas. El tratamiento se inicia con la administración de la secuencia de quimioterapia y en la semana 4 se implanta este dispositivo, que no es un medicamento, está registrado como dispositivo médico, y se continúa con la quimioterapia, viendo cuál es la respuesta, y el objetivo es ver cuánto tiempo de supervivencia tienen nuestros pacientes. La dosis que nosotros tenemos que administrar es una dosis de radioterapia, una dosis de 100 Gray de radioterapia metabólica, y para eso tenemos que hacer los cálculos que más o menos es administrar como 6,6 megabecquerelios del producto por cada mililitro de tumor de volumen. En la secuencia de incorporación de pacientes al ensayo, bueno, pues al final se incluyeron 42 pacientes, la mayoría de ellos con, con adenocarcinomas localizados en la cabeza del páncreas, con lesiones en torno a los 4,5 centímetros de tamaño y unos 25 centímetros de volumen. En cuanto a efectos adversos, el número de efectos adversos relacionados con oncosil fue significativamente menor que aquellos que se atribuyeron a la quimioterapia. Y sí que es importante que una cuarta parte, 28 pacientes, si analizamos con intención de tratar los datos, tienen una tasa de respuesta adecuada y el 90% tienen una tasa detectable, un valor aceptable de control de la enfermedad, con una reducción tumoral que llega casi al 50% del volumen. Esta gráfica pues incluye los pacientes en los que vemos cómo estos que están en verde van a ser una subpoblación en la que se permite la resecabilidad, aunque no es la finalidad del tratamiento conseguir que el tumor sea resecable. Hemos dicho que era la tasa de control local, pero sí que es interesante y vamos a hablar después un poquito de esta resecabilidad. Hay respuesta en cuanto al marcador tumoral, el 19,9. Hay una disminución en el 68,1% de los pacientes y en la evaluación del mismo tumor con FDG, que la reducción del el submáximo, que es el que más estamos acostumbrados, de un 40%, pero también importante el índice glicolítico total, que se reduce un 60%. Un detalle en cuanto a la resección, o sea, de todos estos pacientes que se incluyeron en PANCO, 10 pacientes consiguieron hacerse resecables. En estos pacientes se consigue una mejora de la supervivencia de 15,2 meses. La mediana de supervivencia llega a 15,2 meses. Y aunque 14 fueron los que tenían criterio de resecabilidad desde el punto de vista del análisis del tumor, solo se pudieron operar 10 porque los otros tenían comorbilidades que lo impedían. En estos pacientes que se llevan a resección son los que mejor respuesta han tenido. Han tenido respuesta en los cambios de volumen y de tamaño tumoral en el 19,9, todos medidos en la semana 16, y en el resto de parámetros que hemos visto del PET, tanto del índice glicolítico como en los SUV. Es decir, que es un dato que puede apoyar que algunos pacientes se puedan rescatar para cirugía, como sí se demuestra en el estudio que los pacientes refieren una disminución significativa del dolor tras la implantación del dispositivo. En cuanto a los resultados en esta población global, en los que se ha visto un tiempo libre de progresión de 9,9 meses, un tiempo libre de progresión global, esto era progresión global, y una supervivencia, una overall survival mediana de 15,2 meses. Es decir, que se consiguen mejorar los datos que teníamos de referencia. De los pacientes que se han seguido durante 32 meses, 6 de los pacientes que se habían sometido a resección, que habían sido posible trasladarlos a este tratamiento, estaban vivos al final del estudio. Y
la supervivencia global en los pacientes de la cohorte de Panko ha sido de 15,5 meses. Por lo tanto, podemos decir que esta estrategia terapéutica, la implantación de micropartículas con fósforo 32 de Oncosil, tiene un aceptable perfil de seguridad combinada con el estándar of care de quimioterapia. Hay pocos eventos adversos que se pueden atribuir a la implantación del dispositivo y no aporta, no añade riesgos adicionales, mientras que sí tenemos datos de que aporta beneficios clínicos relevantes. Permite un control de la enfermedad local, que recuerden que era el objetivo, una reducción sintomática, que normalmente esta sintomatología se asocia a la progresión de la enfermedad, tiene respuesta en cuanto al tamaño, al volumen tumoral, a la respuesta metabólica evaluada con PET con 18 fluor-FDG y también a las determinaciones del antígeno carcino hidratado 19,9 y que permite, aunque repito, no es el objetivo final, permite que 1 de cada 4 pacientes casi se acerque a la opción de la resección y de los pacientes que se han incluido en Panko, que han ido a resección, en el 80% de ellos los cirujanos han reportado un R0, con lo cual vamos a tener una opción técnica de esta resecabilidad. Este es un ejemplo de un caso incluido en el estudio Panko, que me ha sido facilitado, como decía, por la gente de Oncosil en España. Es un paciente mujer de 70, perdón, varón de 78 años con un ECOG 0 que había sido diagnosticado de un cáncer de páncreas localmente avanzado e irresecable en estadio 3, con 5,5 centímetros de diámetro mayor y casi 40 centímetros cúbicos de volumen. Aquí tenemos la lesión de base y cómo responde en el tamaño a las 8 y a las 24 semanas post-implantación. Este es el esquema que se había llevado a cabo con la implantación del dispositivo en el segundo ciclo, en este caso de gencitabina más paclitaxel. Posteriormente el paciente fue sometido a una duodenopancreatectomía más resección de la vena porta. No ha tenido unos eventos adversos importantes y bueno, se ha conseguido que el paciente tuviera una reducción del 38% con Oncosil en la semana 24, un 63% de la reducción de volumen y, importante, también una reducción en los valores de CA19,9, también una respuesta metabólica. Lógicamente, el hecho de que este paciente se pudiera operar le abre una alternativa a mejorar la supervivencia, ¿no? Esta resección se hizo a los 6,4 meses y en el seguimiento el paciente evolucionó, hizo metástasis pulmonares a los 25 meses de entrar en el estudio y fueron 22 meses después de la resección, que es bastante más que las medianas de supervivencia que hemos visto en pacientes en otras estrategias terapéuticas. Y lo importante es que no se evidenció en este caso que hubiera una progresión local. Y más allá de Panko, que Panko pues, está capitaneado por el grupo de Ross, que se ha presentado en ESMO 2022 y que, bueno, yo creo que a final de este año tendremos ya la publicación. Lo que sí tenemos es la oportunidad de incluirnos los centros en el registro OSPREY, que es un registro multicéntrico post-comercialización observacional de pacientes de cáncer de páncreas localmente avanzado y resecable en combinación con la terapia con gencitabina y que nos puede dar la oportunidad de trabajar y tener datos conjuntos. Realmente yo creo que ahora mismo en nuestro país el Hospital de Fuenlabrada con la doctora Peiró es el grupo que más experiencia tiene, pero nosotros estamos ahí iniciando todos los procedimientos para poder introducirlo en nuestra cartera de servicios porque creemos que es una alternativa en un contexto en el que los pacientes no tienen demasiadas opciones de mejora de supervivencia. Bueno, pues esto por mi parte ha sido todo. Agradecer el hecho de permitirme participar en esta plataforma. Creo que he intentado dar una visión desde la teragnosia a la terapia de implantación con microesferas perdón, micropartículas de fósforo 32, con Oncosil,
que puede ser una alternativa para estos pacientes y que nos va a permitir pues, entrar en otro contexto diferente, salir, porque la administración del procedimiento se hará en una sala de endoscopia, donde bueno, pues van a participar compañeros de digestivo, anestesista, protección radiológica, y entre todos vamos a conseguir pues, poner en marcha el tratamiento y al menos abrir una puerta a la esperanza en pacientes que ahora mismo tienen pocas alternativas. Muchísimas gracias y bueno, pues a la disposición de la audiencia para cualquier pregunta que crean conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Creo que ha sido una charla muy interesante. Hemos aprendido mucho. Hemos recuperado el fósforo 32, ¿verdad? Vamos a ver en el chat. En el chat aparecen felicitaciones para tu presentación. Yo, bueno, repetir que me ha gustado ver cómo recuperamos isótopos como el fósforo 32, pero me gustaría pues, conocer la opinión ahora de los expertos, de Juan Carlos y de José Luis, sobre este tema, sobre este nuevo trazador. Bueno, en primer lugar, Juan Antonio, te quiero felicitar sinceramente. La verdad es que es un esfuerzo hacer una búsqueda de un tema como este, donde hay mucho preclínico y estamos empezando a hacer preclínico, postclínico. Juan Antonio, te quería preguntar, tú has dicho en la charla que estás tratando de iniciar incluir pacientes para este estudio. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienes para reclutar pacientes? Al fin y al cabo son pacientes que son localmente avanzados, que no tienen solución de tratamiento quirúrgico y con unos resultados que has puesto que son magníficos, es decir, uno de cada 4 pacientes puede ser resecable. Son resultados bastante buenos. ¿Qué dificultades estás encontrando tú para empezar a incluir pacientes? Bueno, yo creo que la primera es la de la coordinación de los equipos, ¿no? Hay que encontrar pues esa proactividad no solo en un compañero, sino en varios grupos de trabajo, tanto a nivel de ecoendoscopia, como a nivel de cirujanos, como a nivel de oncólogos. Y hay que introducirlo en la estrategia terapéutica del centro. Eso nos está costando, pero es verdad que estamos contando con mucha colaboración por parte de estos grupos. Luego hay otra parte, que creo que ya la comentamos antes, que es la parte financiera. En un momento en el que hay una limitación presupuestaria evidente, es muy difícil introducir nuevos tratamientos porque necesitamos de una partida económica que habitualmente no está contemplada. Pero yo creo que con datos, trabajando, también poniéndole a los compañeros encima de la mesa las facilidades que les podemos dar para que esto no pasa nada y que lo podemos trabajar todos juntos, creo que se puede conseguir. Quizás el problema está en la selección de pacientes. O sea, realmente en el escenario que nos movemos tenemos que seleccionar pacientes que realmente vayan a tener un beneficio y como tú has dicho, quizás ese sea el punto más complicado, ¿no? Yo creo que tenemos que tener claro que el objetivo no es la resecabilidad. Ese no es el objetivo. Ese puede ser un efecto beneficioso que venga de la mano de la buena selección de los pacientes, pero el objetivo es intentar mejorar esa respuesta local en base a los datos de Panco. Bueno, hay en marcha más estudios, en Adelaida hay también un registro que nos aporta otros datos, pero yo creo que ahora mismo el tema está en ponerlo en marcha en los hospitales. Es verdad que al principio vamos a tener que tener un entrenamiento para todo esto, pero realmente es un procedimiento más y es fácil. Y el siguiente paso, una vez que te lo autorizan en el hospital, es ponernos de acuerdo en la selección de pacientes. Yo creo que hay que ser muy exigente en la selección de pacientes para tener unos buenos resultados. Se añade quizás una complejidad al incorporar un especialista para guiar la punción, ¿no? Porque en otras teragnosis utilizamos una bomba y nos Ujú. ponemos más en casa.
Esto Sí, ha sido pero es más realmente divertido. difícil. Permíteme que te lo diga así porque creo que nos enseña muchas cosas. A veces lo que a un especialista le parece muy fácil, realmente al que lo tiene que llevar a cabo le parece complejo. Saltando un poco de campo, cuando se indica, por ejemplo, hacer una cirugía de paratiroides en el caso de un hiperparatiroidismo, es muy fácil y luego te tienes que ver en el campo con el cirujano, incluso aunque tú vayas con radioguiada, hay veces que es tremendamente complejo acceder a eso. Y en este caso la econdoscopia a veces tiene dificultades para poder llevarnos a la lesión. De hecho, hay en marcha un nuevo estudio en el que el método es con TAC, guiada por TAC, que se haga la inyección de las micropartículas en base a estos hallazgos de la tomografía computarizada. Pero creo que es interesante que empecemos a interrelacionar con otras especialidades que hasta ahora tenían poco roce con los médicos nucleares. Virginia Peiró, que tiene, es la que más La que experiencia. más. En su charla siempre pone una diapositiva que me hace mucha gracia, La que es habitación, ¿no? la habitación del camarote de los hermanos Mars, ¿no? Sí que es cierto que hay que coordinarse mucho cuando nosotros tenemos la foto esa de 200 médicos interactuando, porque todo el mundo quiere estar, ¿sabes? Ahí tienen que estar los físicos, los médicos nucleares, el econdoscopista, el anestesista, y verdaderamente eso es lo más difícil que yo creo que hay que coordinar. Pero eso depende de la voluntad. Yo tengo la suerte de estar en un centro donde, aunque tengamos pocos recursos económicos, la gente tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces creo que con buena voluntad y con intención de aportar a los pacientes se puede conseguir esa coordinación y poner en marcha el tratamiento. Yo quería preguntarte, o sea, y un poco ya lo has comentado, ¿no? Pero un poco los obstáculos y las reticencias, sobre todo cuando se trata de productos que contienen radioisótopos, ¿no? En el hospital. Nosotros a raíz de, bueno, de desarrollar un protocolo de crisis carcinoide con ingresos, etcétera, etcétera, es como parecía como que se daba a conocer que en el hospital se tratan a pacientes con radionúclido, habiendo tratado cáncer de tiroides durante siglos, ¿no? Y entonces eso abrió mucha gente los ojos y a pesar de las comunicaciones y las informaciones, como que hay gente que no está relacionada, por ejemplo, los endoscopistas, ¿no? O algunos cirujanos con este tipo de tratamientos. Nosotros también lo estamos poniendo en marcha, pero nos ha costado un poco, ¿no? Transmitir esta tranquilidad de que las cosas se tienen que hacer bien, etcétera, etcétera. No sé si habéis también vosotros pasado por eso o... Estamos en ello, pero Ah, creo que hay una herramienta básica que es la educación y la formación. Cada vez que hemos tenido que poner en marcha una nueva estrategia terapéutica, especialmente aquellas que implican que el producto radiactivo sale del salga, servicio, exacto. y me refiero a la actividad quirúrgica, ha habido, pues, lógicamente, al principio de empezar con la técnica de la cirugía radioguiada en el ganglio centinela, pues hemos tenido que poner encima de la mesa los estudios dosimétricos, con la colaboración inestimable del Servicio de Protección Radiológica para tranquilizar al personal, porque el personal, sobre todo personal de enfermería, personal de quirófano que no está acostumbrado a manejar este tipo de pacientes, pueden tener la sensación de que se le está irradiando, pues, una barbaridad. Igual nos ha pasado con la radioembolización. Bueno, realmente la dosimetría que reciben los profesionales durante el proceso de implantación es muy baja, casi indetectable. Igual va a pasar en esta estrategia. Estamos hablando de un emisor beta, que hemos visto que su rango máximo apenas llega al centímetro, son 8,2 milímetros, y lo que hay es que formar a la gente y hablar, bueno, pues de los aspectos dosimétricos, aspectos de protección radiológica, como una parte más del procedimiento. Muy bien. Bueno, revisando el chat, el doctor Martín te felicita y dice que es un nuevo campo de aplicación y que está absolutamente de acuerdo en la necesidad de formación en oncología nuclear. Vuelve a aparecer el tema y ha comentado anteriormente José Luis Bercher el fellowship, ¿no? No sé si es un fellowship en oncología nuclear o tiene otro nombre, o si nos quieres desarrollar un poquito más esto.
Sí, yo sé que en algunos sitios están desarrollando como tal, como fellowship en oncología nuclear y otros como cursos de formación. Claro, depende un poco del tipo de acreditación que se quiera hacer en cada sitio. Yo creo que al final aquí la sociedad de cada país tiene que decir un poco el objetivo de hacer esta formación, ¿no? Si es para acreditar un centro o si es para dar simplemente una especie de formación que cada centro la puede utilizar como quiera. Yo sí que creo, ya lo comenté antes también, José Antonio, Juan Antonio, que yo creo que es algo necesario, ya solo como formación para nosotros y los residentes que vienen con muchas ganas y también para dar un peso objetivo de lo que podemos aportar en todo este tipo de manejos de pacientes. Decías tú, José Luis, antes que en la especialidad hay que incluir la palabra médico, ¿no? Sí. Y tenemos que aprender a manejar pacientes, porque el tema de la terapia es que no solo es administrar, como decía la doctora Paredes, poner una bomba y el paciente se va, sino que a veces los pacientes se encuentran mal, tienen o bien un efecto colateral o un efecto secundario que tenemos que manejar. Necesitamos monitorizar cuál es la respuesta desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista analítico, seleccionar a nuestros pacientes. Y creo que cambia un poco el esquema del professional journey, ¿no? Es decir, lo que hacemos cada día cambia completamente, necesita unos conocimientos diferentes y creo que el tema de una subespecialización en oncología nuclear llegará. Seguro que va a llegar, porque es necesario. Muy bien, pues si os parece, no veo más preguntas en el chat. Voy a dar paso a Víctor Pineda, el director de la sesión de hoy, para que haga recoja los mensajes de hoy. Muy bien, muchas gracias, Pilar. No, para finalizar, solo quería agradecer también la participación a Juan Carlos, a José Luis y sobre todo la enhorabuena a Juan Antonio porque ha sido una excelente presentación ha puesto sobre la mesa el escenario complejo que existe actualmente en el manejo y en el tratamiento del cáncer de páncreas con realmente pronóstico realmente muy malo y que con la teragnosis pues, se abre una nueva puerta en el tratamiento para intentar mejorar esta supervivencia. Como ha enseñado ahí, está bastantes trabajos preclínicos y quizá donde existe un poco más de evidencia es en el uso de micropartículas de fósforo, que abre otro nuevo campo con todas las limitaciones, dificultades que habéis comentado, ¿no? Presupuestaria, el manejo de paciente, colaboración con otras especialidades, pero yo creo que es un terreno nuevo y que hay que explorar y como habéis comentado, pues puede mejorar la supervivencia de estos pacientes que hoy en día en el cáncer de páncreas, como hemos dado Juan Antonio, cuando es el estadio avanzado realmente el pronóstico es malo. No sé si queréis añadir algo más, yo creo que ha sido una excelente presentación, hemos aprendido, especialmente yo, que no domino el tema mucho y no sé si queréis añadir algo más, Pilar, José Antonio, José Luis. Yo por mi parte daros las gracias nuevamente por invitarme a participar. Para mí es un placer y también un reto, ¿no? Porque con un tema como este te obliga a hacer una búsqueda diferente a la que estás acostumbrado a manejar, sobre todo en la parte preclínica, que creo que es un área de desarrollo y que quizás nos da un poquito de pena porque lo vemos todos estos desarrollos preclínicos de investigación muy lejos. ¿Cuándo nos va a llegar esto? Pues no lo sé, pero al menos que tengamos claro que la medicina nuclear está avanzando, que el tratamiento con radionúclidos es una de las opciones de futuro, y eso no lo digo yo, eso lo dicen las grandes compañías farmacéuticas que están invirtiendo una cantidad ingente de dinero en comprar productores de fármacos con intención terapéutica utilizando radionúclidos, y que el futuro va a estar aquí. O sea, el futuro de la medicina nuclear, una de las grandes vías de desarrollo está en la terapia. Y eso tenemos que ser los médicos nucleares los primeros que lo tengamos claro. Muy bien, pues con estas palabras, mensaje final motivador de Juan Antonio, cerramos la sesión de hoy y nada, os esperamos a todos de nuevo en la sesión de mañana. Que vaya bien, que paséis un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Enhorabuena.